Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Muchas gracias a Dios, gracias a mis hermanos que me han permitido expresar lo que Dios me ha dado, lo que nos da a todos a través de su palabra. Estoy contento por ello y agradezco profundamente a Dios la oportunidad. Hoy vamos a ver una porción bíblica que es muy breve, muy corta, pero muy profunda. Una gran profundidad, una gran enseñanza. Y yo he puesto por título a esta predicación, a este mensaje, el tema es: ¿somos o no somos? ¿Somos o no somos? Vamos a leer esta porción de la que les estoy hablando. Y está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Perdón. Dice la carta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estos 3 versículos vamos a estar abordando el día de hoy, y vamos a orar antes de iniciar con esta predicación. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Señor, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor inmenso que tienes para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y somos salvos, Señor, y nos has sacado de esa vieja naturaleza, de esa vieja vida, y nos has traído ahora a tu reino y a comprender los tesoros de que tú nos das para vivir bien, para agradarte en todo lo que debemos hacer, Señor, para no errar, para caminar en integridad y sabiduría conforme a tu voluntad. Muchas gracias por tu hijo Juan, el apóstol Juan, anciano de días, ya escribió esta carta, Señor, y nos deja a las futuras generaciones de tu iglesia este mensaje, esta carta que nos llega y que nos nutre y que nos edifica y nos avienta a seguir adelante. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que penetre este mensaje en sus corazones y que dé mucho fruto en sus vidas, y todo esto para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Pues ahorita que estaba escuchando el himno, tu gracia es mayor, pues sí, definitivamente la gracia del Señor es mayor que nuestras faltas. Sin embargo, cuando no comprendemos bien a ciencia cierta cuál es nuestro propósito, o cómo es que debemos de ser, o quiénes somos, es posible que nos engañemos y que no estemos actuando como verdaderos cristianos, sino creemos, como dicen por ahí, que somos salvos y siempre somos salvos, que la salvación no se pierde. Podemos posiblemente no estar caminando en integridad porque confiamos en un precepto que no estamos viviendo, que no lo estamos poniendo a la práctica, que no estamos siendo cristianos. Estamos confiando nada más en un mensaje superficial y no hemos comprendido en cabalidad a qué se refiere el Señor que somos salvos. ¿Somos o no somos salvos? Entonces, es importante, ojalá que fuéramos como los jovencitos, aquellos, como el profeta Daniel y sus amigos, cuando los llevaron a Babilonia cautivos, 14, 15 años han de haber tenido. Ellos decidieron no contaminarse con la comida del faraón, ni con los ídolos del faraón. Nosotros, con todo este mensaje que tenemos ya, la palabra escrita, es posible que sí doblemos rodillas ante los ídolos. Y nos podemos poner un ejemplo, nos podemos hincar ante un televisor y ver un partido de fútbol y no ir a la iglesia, porque fue la final de fútbol. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos cristianos ahí o somos mundanos? ¿Somos idólatras? Tenemos que reconocer todo eso, hermano. Entonces, aquí el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos llegar a las siguientes conclusiones hoy, hermanos. Como les digo, ahora, si estamos contemplando realmente el amor, ¿cuál amor? Porque dice, ¿cuál amor? Podríamos agregarle, ¿cuál perdón? ¿Cuál paciencia? ¿Cuál bondad tiene el Señor? ¿Cuál benignidad? ¿Cuál generosidad para con nosotros? Es grande nuestro Señor, lo estamos admirando, lo estamos viendo. Tenemos que llegar a esa conclusión. Si lo estamos viendo, vamos a tener que accionar nosotros y andar en novedad de vida. Andar en una vida propia de un hijo de Dios, de un cristiano. ¿Estamos contemplando al Señor o no? ¿Estamos contemplando su amor o no? ¿Lo estamos viviendo? ¿O estamos nada más todavía dudando o no conocemos a Dios? Los cristianos ya no somos lo que éramos antes. Definitivamente. ¿Y quién nos cambió? La gracia del Señor. La gracia. Hay que vivir. Nos hizo nuevas criaturas y estamos en una santificación progresiva. Tenemos que vivirla, tenemos que accionarla a través de la regeneración del lavamiento de la palabra y por el Espíritu Santo. A mí me gustaría, hermanos, que escucháramos las dulces palabras de Jesucristo nuestro Señor. Leyéramos una porción y pudiéramos reconocerle a Él y ver su amor y ver el amor de Dios. Vamos a consultar el Evangelio de Juan 17. Juan capítulo 17. Para conocer un poco más la doctrina a la que nos estamos refiriendo. Nuestro Señor Jesucristo le pidió en oración antes de salir, de partir de este mundo, de ser crucificado y resucitado. Hizo una oración por su pueblo y por las futuras generaciones también, para que nuestro Señor, nuestro Padre Santo, nos apartara de la mundanidad del mundo, al igual como lo refrenda el apóstol Juan. El apóstol Juan en su carta, él nos dice que no amemos al mundo, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que si alguno ama el mundo o las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, no está contemplando el amor de Dios. No está viviendo el amor, no lo está sintiendo, no ha cambiado, todavía la persona sigue estando en su vieja naturaleza, todavía busca el amor del mundo, la aprobación del mundo, la aprobación de la gente que no es cristiana, y sus fuentes no son la palabra de Dios. Aún está consultando todo eso, aún está esperando que el mundo le apruebe todo lo que hace, aún quiere triunfar en el mundo, y es porque precisamente no se pone a contemplar el amor de Dios. Porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y también dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Tendríamos que ver el amor de Dios, la profundidad de esa palabra. Juan 17:7 dice, ahora, dice la palabra del Señor Jesucristo, en su oración dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Juan 17:7. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está hablando de los creyentes. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos que contemplar la palabra de Dios, profundizar en la palabra, amar en la palabra, vivirla y reconocerla.
y apartarnos del mundo. Es una muestra de que estamos contemplando a Dios, que estamos mirando, porque dice el apóstol Juan, mirar, quiere decir, observa, abre los ojos, medita, reflexiona. ¿Quién eres tú? ¿A dónde vas? Nosotros no somos de aquí, hermanos. Hoy se celebra, o se celebró, el mes de la patria, es el Día de la Patria, el 16 de septiembre, hoy es 17, fue ayer. Se celebra la independencia de México. Nosotros celebramos nuestra patria celestial, porque vamos a la patria celestial. Sabemos que vamos caminando. El Señor ya nos abrió los ojos. Precisamente a través de la observación podemos ver que somos peregrinos en este mundo. Vamos de paso, que no vamos a quedarnos aquí. Dice la palabra de Dios también que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete. ¿Por qué dice eso? Porque en la casa de luto vemos la realidad. Vemos cómo vamos a llegar a ese lugar y ya partimos de este mundo. Esa es la realidad. Todos nosotros que estamos aquí estamos en una fila esperando ese día que vamos a morir. Solo Dios sabe en qué lugar, en qué posición de la fila estamos. Si estamos enfrente o estamos en medio o atrás. Pero vamos a pasar para allá. Los cristianos estamos gozosos de que eso llegue, porque ese es nuestro porvenir, porque vamos a estar gozosos eternamente. Es la vida eterna lo que nos está regalando el Señor. Y el cambio en la vida. Dice la palabra que crezcamos, 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta porción que les leí ahorita nos acerca para conocer un poco más la voluntad de Dios. Escuchar la voz de Jesucristo. Los cristianos antes estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Hoy ya no estamos muertos. Estamos vivos. Hoy tenemos vida. Y esa vida que tenemos, el Señor nos la regala. Nos la regaló para gozarnos, para darle gloria y honra al Señor. Y esto el apóstol Juan nos lo recuerda, porque recuerda que venimos leyendo la primera carta del apóstol Juan, y él pues nos exhorta y nos advierte de las influencias que hay del mundo en la iglesia. Y vimos cómo los gnósticos estaban muy metidos ya en la iglesia, precisamente con las influencias. Lo que decía nuestro hermano en la escuela dominicana, nuestro hermano Cafín, parece que nos ponemos de acuerdo, pero no. Es el Señor, no sabía yo de lo que iba a hablar nuestro hermano, pero traemos muy arraigado en nosotros que tenemos que hacer morir todo eso, lo que es la autosuficiencia, la autojusticia, lo que es la mundanidad en nosotros, y todo lo que está en boga actualmente, que es el feminismo, que todas son corrientes diabólicas, todo eso. Ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia en el mundo. Recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás, y él viene a engañar. Entonces los cristianos ya no debemos andar en eso, andamos en novedad de vida, no en la autojusticia, no en la autosuficiencia, no en la religión, sectas, no el feminismo, ateísmo, las corrientes LGTB, materialismo, gnosticismo, humanismo, todo lo que está en boga, todo eso nos estorba, hermano, todo eso es brisa que no nos deja contemplar y ver quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos? No podemos arraigarnos en esos conceptos para vivir una vida que no va a dar fruto. Por esto el mundo, cuando nosotros somos realmente cristianos, el mundo no nos conoce, porque no seguimos todas esas corrientes, porque se les hace extraño, porque dicen, oye, pues tú ya no vienes y ya no eres así, o a las mujeres les haces sentir menos porque respetan a sus maridos, o porque se someten a sus maridos, o porque los varones debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y lo tenemos que hacer intencionalmente, como práctica. Tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a amar a nuestras esposas, y las mujeres a amar a sus maridos. Eso es lo que somos ahora. Y Dios nos capacita porque nos da su Espíritu Santo para poder hacer eso. Por eso el mundo nos desconoce, dice en la carta el apóstol Juan. Dice que no nos extrañemos. No nos pueden entender porque ellos no han nacido de nuevo, hermano. Es la diferencia entre un nuevo nacido y uno que no ha nacido. Las evidencias de conocer a Dios o no conocerlo. Ustedes
comprenden todo esto porque son mis hermanos y porque nosotros ya hemos analizado todo esto. Entonces, podemos regresar un poquito y ver el contexto en la iglesia de Éfeso, donde era el pastor, el hermano o el anciano de Elías, el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Estos hombres eran hombres de oración, hermanos. Eran hombres que se la pasaban orando horas. Lo mismo que el apóstol Santiago. Creo que a los dos les mencionaban las rodillas de camello. Eran sus apodos de ellos. Porque tenían las rodillas gastadas de tanto orar. Esa era su labor de ellos, orar, interceder, estar todo el tiempo en oración. Y el Señor los usó grandemente. Así que nosotros los cristianos también tenemos que andar en esa novedad de vida. Tenemos que orar. Tenemos que meditar, reflexionar en la palabra, ver quiénes somos en realidad. No podemos basarnos en un precepto y tergiversarnos de que somos salvos y siempre vamos a ser salvos y haga lo que haga. No puede ser eso. Eso es contradictorio, porque podemos practicar la tibieza o la hipocresía. Ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos en un proceso de santificación, tenemos que crecer en la gracia del Señor. Si realmente nacimos de nuevo, dice la palabra de Dios, Colosenses 3:1, vamos a consultar el apóstol Juan en una cita paralela que se relaciona con este pensamiento del apóstol Juan, es del apóstol Pablo. Vamos a leer Colosenses 3. Es el versículo 1. Y esto lo consultamos como una cita paralela a este pensamiento que estoy dirigiendo a ustedes, que refuerza el pensamiento del apóstol Juan. Dice el apóstol Pablo, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y reafirma lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice que lo veremos tal como Él es, en gloria. Y nosotros también vamos a ser glorificados junto con Él. Por el amor de Él, por el amor de su nombre, por los sacrificios y los méritos de Cristo Jesús. Aquí, lo que tenemos que hacer conciencia es precisamente situarnos bien nosotros, poner bien los pies sobre la roca que es Cristo. Y continúa esta porción, dice, vamos a leer hasta el 25, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Viene también quebrantamientos, vienen pruebas, vienen castigos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros esta bendición que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos instruye, que nos lleva. Y tenemos este privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, es un privilegio el tener la palabra, pero también es un privilegio cuando estamos siendo probados por el Señor. Cuando también estamos siendo quebrantados. Cuando hay pruebas en nuestras vidas. Muchas veces nosotros sabemos en el fondo, lo digo por mí, que el Señor nos está tratando de decir algo. Que es obra del Señor. Y si esto va a suceder así, humillémonos al Señor y esperemos en su mano poderosa, porque Él sí es dispuesto también para sacarnos de esas pruebas y llevarnos adelante. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, hermano, porque vamos a pasar por ese lago todos. Es un privilegio que Él nos moldee como el alfarero, dice la palabra. El amor de Dios es diferente. Es muy grande el amor. No es como el amor que nos enseñan en el mundo. El Señor al hijo que ama lo disciplina. Y sus disciplinas, pues al parecer temporalmente son duras las disciplinas. Pero después vemos que todo lo hizo por amor. Como el alfarero. Nos moldea, nos forja, nos disciplina, nos bendice. Vamos a alegar o a contender con Él diciéndole, ¿por qué? No, sino que tenemos que darle gracias, esperar en su momento que Él haga la obra en nosotros completa y nos saque adelante. Y continúa la carta, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es el amor de Dios enorme. Dios, nuestro Creador, nos eligió a nosotros, sí. Nacimos de nuevo, hemos sido sellados por su Espíritu, justificados, claro, perdonados, redimidos con Cristo, pero para empezar tenemos que reconocer que nosotros no lo merecíamos, hermano, porque estábamos completamente mal, muy mal. Por eso después de la justificación tenemos que morir a todo lo terrenal, porque tenemos que entrar en un proceso ya, tenemos el poder, porque el Señor nos dio su Espíritu Santo, de accionar intencionalmente. Tenemos el poder para irnos santificando, para irnos apartando de todo eso que es nocivo, que hace daño a nosotros, ofende a Dios y afecta a la iglesia. Tenemos ese poder para hacerlo, porque de tal manera amó Dios el mundo. Fuimos injertados en el árbol de la vida. Nosotros, si no andamos en Cristo, si no perseveramos en Cristo como la fuente de la vida eterna y bebemos de su agua constantemente, vamos a estar rezagándonos y vamos a estar errando, vamos a estar mal, porque recuerden que la vid verdadera es Cristo. Él nos puso esa parábola. Dice Él que si no estamos en Él, somos como unas ramas que se caen. ¿Verdad? Somos ramas, pero el Señor nos injerta en Él. Somos ramas injertadas y la vid, que es Él, la vid viva, la savia corre por el árbol y es la que nos alimenta, que es Cristo. Si andamos en Cristo vamos a dar frutos. Por eso es que es importante que reconozcamos que somos dependientes de Cristo. Somos de Él y para Él. Y somos por Él, de Él y para Él. Ahora, también éramos ignorantes, pero ya no tenemos ignorancia. Un día lo vamos a entender, hermanos. A propósito de las pruebas, le comentaba a un hermano días pasados, o ayer creo, sobre el amor diferente que es el Señor. Cómo el Señor nos quebranta, pero lo hace por amor. Mucho tiempo yo, al escuchar la parábola del samaritano, pensaba que el Señor estaba condenando a los fariseos. El Señor los estaba juzgando, los estaba aborreciendo. Pero cuando fue mi sorpresa que el Señor me dio entendimiento, que lo estaba haciendo porque los ama también, los amó
les vino a decir en lo que estaban mal. Y les vino a exhortar. Y una reprensión, pero una reprensión divina. No era para exaltar como personaje favorito al fariseo, al samaritano. No fue para exaltarlo o para ponerlo como un héroe, sino para que vieran el sacerdote y el levita que estaban actuando mal, que no estaban siendo realmente verdaderos hijos de Dios, que estaban actuando sus propias fuerzas. Se los digo porque los amó. Ellos no entendieron y se apartaron. Lo mismo pasó con los labradores. El Señor les dejó la viña para que las cuidaran y la descuidaron. ¿Y qué pasa ahí? Después viene y los reprende. Ahí sí los destruyó a ellos. Pero hay un mensaje, hay una porción muy bonita que quiero leérsela y que para que podamos notar también cómo el Señor al hijo que ama lo disciplina. Y está en Lucas 20. Dice Lucas 20, 17, dice, pero él, cuando después les habló de la parábola de los labradores malvados, remate y les dice, ¿qué pues es lo que está escrito? Haciendo una alusión al Salmo 118, 22. Dice, ¿qué es pues lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Todo el que cayere sobre aquella piedra, sobre Cristo, va a ser quebrantado. Así es que gocémonos, hermanos, si estás pasando por una prueba. Es por amor. Mas sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Ya no va a haber salida ahí. Aquellos que definitivamente están haciendo daño a la iglesia deliberadamente, están tergiversando las escrituras, están dejándose guiar por el malvado, esos van a ser destruidos. Porque no están cuidando la viña, no están haciendo las cosas bien. Pero los que son quebrantados, que somos todos nosotros, de alguna manera u otra hemos pasado por pruebas y el Señor nos ha sacado, es para que nosotros demos más fruto. Son podas que nacen. Hermanos, solo Cristo salva, Él da o quita. Démosle gracias al Señor. Amén. Dios nos ama a su manera. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Amén. El fin es que el fin es hacernos semejantes a Cristo. Ese es el propósito, hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Humilde, humilde, y todo el tiempo andar en oración, orar por nuestro prójimo, en consultar la palabra, servir en la iglesia. Por eso lo hace el Señor. Debemos orar siempre, para ir a toda verdad y a toda justicia, estar en oración, dándole gracias al Señor por todo, hermano. Un día entenderemos lo que nos llama aquí la atención es el apóstol Juan en la carta, después de que nos viene a dar muchas recomendaciones que nos abstengamos de las filosofías huecas, igual que el apóstol Pablo, ya que los gnósticos estaban imperando mucho en esos tiempos, en los pensamientos de la gente. Eran filosofías de los griegos, que ellos decían pues que Jesucristo no era Dios. Aunque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, ellos tenían todavía la duda y se había infiltrado eso. Entonces ellos querían exaltar mucho las filosofías humanistas, donde le dan mucha prioridad al hombre, para que el hombre se realice a sí mismo, para que se esfuerce a sí mismo, para que desarrolle virtudes. Entonces el apóstol Juan nos recuerda y nos hace que entendamos el amor de Dios, cómo el Señor nos sacó de todo eso. No volvamos atrás. Ahora, nosotros tenemos que reflexionar, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Qué es lo que estamos buscando más? ¿Cuáles son nuestros anhelos de nuestro corazón? ¿Estar orando al Señor, contemplando su amor, leyendo su palabra, sirviendo? ¿O estamos todavía queriendo hacer las cosas en el mundo por estar impregnados de todas esas filosofías? Por eso dice el apóstol Juan en la carta
En el versículo 3, 1 todavía no terminamos, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces a la gente se le va a hacer extraño. La gente va a decir, oye, pues, qué raros son ustedes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué quieres ir a la iglesia? ¿O por qué quieres hacer esto? ¿Por qué traes la Biblia ahí? ¿O por qué eres así? ¿O por qué no convives con nosotros? ¿O por qué no quieres participar aquí en este club? Hay muchas cosas. Los mundanos no nos van a reconocer porque no conocen a Cristo, ¿no? Los mundanos tienen como fuente de información todo menos la Biblia. Tienen a sus ídolos, tienen a sus fuentes, a Carlos Marx, a Segismundo Freud y a no sé qué más, a Aristóteles, a Platón. No, pero los frutos son muy notables porque no tienen temor de Dios, porque andan en tinieblas. No aman a Dios ni a los hermanos, ni a la iglesia universal. Sus prioridades están en el mundo. Son, ya sabemos, egoístas, autosuficientes, se aman a sí mismos y pues no saben a dónde van. Nosotros sabemos a dónde vamos. Esa es la gran diferencia. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día lo vamos a ver. Y eso es lo que también nos hace diferentes, que sabemos a dónde vamos. Esa es una diferencia de los cristianos. Los cristianos estamos en la fila, vamos a morir, pero sabemos a dónde vamos a ir. O sea, ya no nos van a vender el futuro, no se lo venden al mundo. Nosotros ya sabemos que vamos al cielo, vamos a la patria celestial. Y nos gozamos por eso. Y sabemos que vamos a ir rico, pobre, enfermo, como sea, pero vamos a llegar. Como dice la palabra, es mejor entrar paralítico, ciego o manco. Mejor entrar manco, dice, que te falte una mano, se refiere a que dejas de robar o dejas de atacar, pero vas al cielo. O sin un ojo, pero ya dejas de estar adulterando o estar viendo cosas que no convienen, pero vas al cielo. Igual, como estés, así vas al cielo, vas a llegar a la patria celestial. Porque es la eternidad lo que nos regala el Señor. Es un amor muy grande, eso nadie nos lo puede dar más que Él. Dios, nuestro Creador. Cuando el Señor se manifieste, todos sus hijos seremos glorificados junto con Él, hermanos. Ya no habrá, dice la palabra, ya no habrá más llanto ni más dolor, sino gozo perpetuo. Los cristianos vemos con gozo el porvenir. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y esa es una parte muy importante. Todos los que tenemos este don, que tenemos este llamado, que somos cristianos, buscamos ya no pecar. Buscamos crecer. Y ya tenemos el poder para hacerlo, porque dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino poder de amor y de dominio propio. Dice 1 Timoteo. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para accionarlo. Es decir, yo ya puedo amar a esa persona que yo no soportaba porque no se le puede amar a esa persona porque es insoportable. Dios me dio el poder de amar, de perdonar. A ese vecino que siempre me echa la basura, me dio el poder de amarlo, de saludarlo, de hacer algo por ellos. Me dio el poder de tener paciencia. Era impaciente, ya puedo esperar. Y ya lo puedo hacer sin renegar. Y ya puedo también dar. Porque era muy tacaño. Pero ya el Señor ya me permite dar más. Tal vez a lo mejor daba un poquito, ahora puedo dar. Porque el Señor ya me dio el poder de hacerlo. No hay excusa. Si somos cristianos, tenemos el poder para hacer todo esto. Y esta es una diferencia que tenemos con los mundanos, que no tienen ese poder. A lo mejor tienen el don, porque los dones son irrevocables, pues la gracia común que Dios le da a cada uno de su creación. Y esa es la diferencia, que si somos hijos, podemos hacerlo.
porque tenemos el poder de Dios. Las criaturas de Dios, que son diferentes, no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios en el mundo. Dice la palabra que no todos son hijos de Dios. Hay hijos y hay criaturas de Dios. Esa es la diferencia. Los que somos hijos podemos dar, podemos amar, pero ya lo podemos hacer intencionalmente. Y ahí está el poder de Dios que obra en nosotros, el poder de su Espíritu Santo. Y en ese poder que tenemos también, tenemos la esperanza, que es un fruto. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, quiere decir, se santifica a sí mismo, va hacia una santificación progresiva. Estamos caminando a la perfección, cada vez asemejándonos a Cristo. Y vemos los resultados, hermano. Vemos el poder de Dios cuando empieza a obrar en justicia, cuando nosotros amamos, cómo el Señor obra en las personas, cómo cambian las cosas, cómo el Señor abre puertas, cómo hay bendición. Pero no quiero tergiversar esto porque el mensaje es que veamos el amor de Dios, que contemplemos el amor. Sin embargo, lo que uno siembra, uno cosecha. Y el Señor permite que cosechemos también cosas buenas, bendiciones. Solamente Él quiere que abramos los ojos, que nos fijemos bien en quiénes somos. Abre los ojos, bien. Así como Él es puro, nosotros tenemos que ser puros. Dice la palabra, así como Él nos pone el ejemplo, que Él, nuestro Señor Jesucristo, se negó a sí mismo. Y toda su vida se la pasó evangelizando. Toda su vida se la pasó predicando. Se la pasaba estudiando la palabra. Dice la palabra de Dios que se levantaba de madrugada a orar. Se iba a la playa él solo a orar. Él ayunaba. Hacía muchas cosas para su crecimiento, para bendición de los demás. Aunque Él era Dios, pero también fue hombre. Eso es lo que nosotros creemos, que Jesucristo fue completamente hombre y completamente es Dios. Es Dios. Pero como hombre nos puso el ejemplo. Los cristianos somos llamados a orar, a leer la palabra, a dedicarle tiempo a la iglesia, a amar a los hermanos. Ese es el propósito también por el cual fuimos llamados. Para andar en esa novedad de vida, hermanos. El que es nacido de nuevo, a través de la regeneración que da su espíritu, piensa en las cosas de arriba. Lo leímos, Colosenses 3, 2, 17. Se aparta de las aficiones, metas vanas, pecados e ideologías opuestas a Dios. Su vida está en Cristo. Una contundente evidencia de un verdadero cristiano es la esperanza de la vida eterna, como les digo. Al verdadero creyente le importa y necesita andar todo el tiempo en Cristo, ama a Cristo y busca obedecerle, ama a Dios y a su prójimo. El verdadero creyente. Y es que cuando hacemos esto, cuando andamos en Cristo, nosotros vamos a sembrar buenas semillas porque estamos en Cristo. Vamos a prosperar en lo espiritual, vamos a dar frutos en lo espiritual. Y cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por situaciones críticas y no nos acercamos a Cristo, no descansamos. No descansamos. Cuando estamos por una situación crítica, cuando estamos por una situación de tribulación, y nosotros nos humillamos al Señor, oramos al Señor y le entregamos esa tribulación, el Señor nos abre el entendimiento y vemos su amor para con nosotros. Vemos que lo que está pasando es para nuestro propio bien. Y descansamos en el Señor. Descansamos. Y le amamos a nosotros, también nosotros a Él. Y amamos a Dios también. Y vemos su amor en nosotros. Si no lo hacemos, es que no estamos siendo cristianos, hermano. No estamos obedeciendo la palabra. No somos como debemos de ser cristianos. Tenemos que ponernos a mirar en lo porvenir. Ya vimos lo intrascendente que es este mundo. Ya podemos ver lo vano y superficial de las ideologías mundanas y nos aferramos a Cristo. El mundo no valora nada de esto que les estamos hablando. No valora. Pueden decir que yo soy un fanático, que me fanaticé. Porque no conocen, no saben que en Jesucristo está todo el poder. Que Él tiene todo el poder. Que Él es Dios.
Tenemos que despojarnos de todo eso, hermanos. La santificación no es un rito religioso, es el consejo de Dios en nosotros, es por nuestro propio bien. Los mandamientos son instrucciones amorosas de Dios, nuestro Padre, para que tengamos bienestar y felicidad. Si no entendemos, si no queremos entender y nos aferramos a la vieja naturaleza, si queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, como dice Frank Sinatra, a mi manera, o le interpretó creo que Luis Miguel, Armando Manzanero. Los mandamientos son instrucciones amorosas de Dios, nuestro Padre, para que tengamos bienestar y felicidad. Obra para bien cuando obedecemos. Obra para bien es una maravilla cuando uno obedece. Cuando accionamos, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, obra para bien. Descansamos en el Señor. Crecemos. La palabra de Dios es nuestra herramienta básica. Y la palabra de Dios es útil, le decía a mi hermano Joaquín, para redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios nos santifica, hermanos. Tenemos que reflexionar en todo esto. Es un mensaje muy breve, pero la carta continúa. La primera carta que escribe el apóstol Pablo en Éfeso, donde la escribió, pastor de la iglesia en Éfeso, nos deja este legado, estas hermosas palabras para que reflexionemos en ellas y podamos abrir bien los ojos y ver el amor de Dios que tiene para con nosotros. En que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos rescata, nos salva y nos da una regeneración constante, que es la santificación progresiva. Y es la purificación que hacemos nosotros de manera intencional. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, también nos guía a toda verdad y a toda justicia. Contemplamos el amor de Dios, hermanos. ¿Te sientes amado por Él? ¿Amas a Dios? ¿Obedeces su palabra radicalmente, sin dobleces? Entonces sí naciste de nuevo. Naciste de nuevo, ya eres una nueva criatura. Estás en Cristo. Si no, es que no has nacido de nuevo, decía mi hermano, no has nacido de nuevo. Y esto no es de emulación o de imitación, sino esto es ser nosotros. Ser o no eres. Eres o no eres. De ser. Ser cristiano. Reconocer al Señor. Vivir en Cristo, andar en Cristo, caminar en Cristo, seguir su ejemplo, seguir adelante y nutrirse con la palabra. Dice la palabra en 2 Corintios 13, capítulo 5, dice, 2 Corintios 13, 5. Perdón. Es 1 Corintios 13, 5. Si alguno dice la palabra de Dios, me ayudas a disfrutar. Si alguno está en Cristo, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 8, 13, 5. Entonces sí estoy bien. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Palabras fuertes del apóstol Pablo. Si estáis reprobados en cuanto a la fe, entonces tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. Si estamos practicando la hipocresía, no vamos a llegar a ningún lado. Si estamos siendo tibios, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a avanzar.
no vamos a cosechar, no va a haber un crecimiento, no va a haber un gozo verdadero. Un gozo que aunque estés en las tribulaciones o en cualquier crisis fuerte, vas a estar gozoso, porque estás en el Señor, porque estás en Cristo. Entonces, el Señor va a hacer la obra en tu vida. El Señor ya nos dio la salvación y nos está llevando de su mano hasta la meta. ¿Amas a Dios? ¿O sigues haciendo las cosas de tu manera? Tenemos que tener una comunión íntima con Dios, hermanos. Buscarle, agradarle en todo lo que hagamos, amarlo, crecer, madurar, mirar, abrir los ojos bien abiertos. Darle gracias por su gracia, por la gracia que nos da, por la fe que aumenta en nosotros cada día. Y pues, gloria a Dios, hermanos, oremos por nuestros hermanos, en todas partes, aquí, en Ensenada, por nuestras familias, pero sobre todo oremos por nuestra familia, porque esa es una muestra también de que somos cristianos, que amamos a los hermanos. Esa es la palabra. Y está Primera de Juan. Entonces quedamos en estos versículos de la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Versículo 1. Versículo 3, perdón. Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo nuestro Señor. Tenemos que arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo, las malas obras, agradecerle al Señor por la salvación y por la promesa de la vida eterna. Ya no somos, como se oye, ya no somos puercos, hermanos, para pisotear las perlas. Ya no somos puercos para pisotear las perlas. Las perlas no se las den a los puercos, porque las van a pisotear. Nosotros ya no somos puercos. Fuimos. No pisoteamos las perlas. Todo esto es sagrado. Somos nuevas criaturas para andar en novedad de vida. Debemos andar como Él anduvo, orando, predicando. Debemos ser hombres y mujeres de fe, confiando en su providencia cada día de nuestras vidas, porque Él cuida de nosotros y nos cuidará hasta la meta. Mateo 28:20. Ya nos dio el poder para hacerlo. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno, de amar, de dar intencionalmente. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, no un espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7-9. Y todo esto es porque somos cristianos, hermanos. Somos cristianos y cristianas. Somos. Gracias a Dios. En el nombre de Jesucristo. Hermanos, les amamos. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Bendito Señor, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste de participar, de compartir este mensaje, de llevar a mis hermanos esta porción de la carta del apóstol Juan. Este mensaje que nos deja, que nos da un legado para que abramos los ojos, para que vislumbremos el porvenir, un porvenir promisorio, un porvenir halagueño, Señor, lleno de bendiciones. Porque estamos en ti, porque contigo lo tenemos todo, Señor. Gracias por tu bondad, por tu infinito amor, gracias por la salvación, gracias por la vida cristiana, Señor, gracias por la iglesia, gracias por la promesa de la vida eterna, gracias, Señor, por la salud, gracias por el gozo, gracias por el amor que nos das cada día.
Bendice a mis hermanos aquí presentes y a los que están fuera y a los que han de venir también. Te pedimos por los que han de ser salvos también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén.